Vale, entonces hoy corresponde sí, continuar y Dios mediante estaremos terminando ya el capítulo 10. Miren ustedes que nos ha tomado bastante tiempo, pero creo que ha sido productivo por todos los temas que hemos podido repasar. Sí, y vale la pena siempre decirlo, no todo lo que hemos visto aquí no se debe considerar como ya la última palabra, sino más bien como un buen punto de partida sobre el cual se pueda seguir construyendo en futuros estudios. Es decir, si de pronto volvemos a leer de nuevo en algún estudio individual, en familia, etcétera, estos mismos pasajes, pues ya tendremos alguna idea de qué se trata y seguramente Dios seguirá abundando en el conocimiento al respecto, pero ya no se partirá de cero, ¿no? Sino que ya se partirá de alguna base más o menos establecida. ¿Sí? Así que hoy corresponde terminar el capítulo 10 de Mateo y si Dios permite un poquito más del 11. Así que al final habíamos estado viendo el versículo 39, nos quedamos ahí, y pues hoy vamos a continuar desde el 40, ¿sí? Y el versículo 40 de Mateo 10 dice así: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Vale? Entonces aquí, esta parte es el final, digamos, de todo este pequeño discurso, si se quiere, que ha dado el Señor respecto de sus discípulos. Y acuérdense que cuando hablábamos de esto hace unas cuantas semanas, sí, habíamos visto que el capítulo 10 identificaba básicamente la labor que tenían que desarrollar en adelante los discípulos luego de la partida, digamos, del Señor Jesús al cielo, como normalmente se suele decir. Y básicamente nos había comenzado enseñando a quiénes había que predicar en un principio, qué había que predicar, qué iba a pasar cuando se predique y todo aquello, y les iba advirtiendo a la vez, tanto a ellos en ese momento, Ponle, Michito, que te conecte. como a nosotros ahora también, ¿sí? Así que hoy al final, digamos, miren ustedes que estos versículos de aquí, estos tres versículos, digamos, cambian totalmente la perspectiva de lo que sería un servicio o lo que se debería esperar uno, ¿sí? Por, el, por cuanto uno es utilizado como herramienta del Señor en cuanto a predicación, etcétera, como lo que hicieron los apóstoles, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero esto? Si nosotros leemos aquí, quisiera que podamos participar también, si fuera posible, sería estupendo que podamos participar. Y veamos una cosa, cuando dice aquí, ¿no? El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Eso está bastante claro, ¿no? Y después del 41 y el 42, diría, o más bien dicho, se enfoca en el tema de las famosas recompensas, ¿sí? El que recibe al profeta, el que recibe ¿qué más dice? A justo y el que recibe a discípulo, ¿sí? Entonces no pierde su recompensa. Entonces miren ustedes que aquí, como primer punto de partida, nos damos cuenta de una cosa, y es el énfasis de quién recibe la recompensa, ¿sí? Porque por lo general, debido a la práctica que hemos tenido, se suele poner énfasis como que sé un siervo o hay que procurar tener algún cargo, digamos, de primera línea dentro de la congregación o algo así para tener entonces mayor recompensa. Pero miren aquí que es al revés. Aquí es al revés. ¿Quién recibe la recompensa? El que recibe. El que recibe. El que da hospedaje. Exacto, el que da hospedaje, el que recibe en general. ¿Sí? El que recibe. Sí, entonces fíjense ustedes que esto ya cambia totalmente el chip. ¿Sí? Una vez más, por lo general hemos estado bastante adecuados a pensar que el que enseña, el que predica, el que hace, digamos, desde el que se lleva la recompensa, el que se lleva los premios, para así decirlo, una mayor honra delante del Señor, alguna cosa así. Pero miren que la Biblia o el Evangelio, aquí las palabras del Señor nos dicen todo lo contrario. El premio no es para el que hace, ¿sí? Para el que da la cara, sino para el que recibe. ¿Sí? Y viene el tema de la recompensa, ¿sí? Y primero vale la pena hacer alguna acotación y si podemos ver en alguna otra versión de pronto que tengamos por ahí, como dicen estos versículos 41 y 42, sería simpático, ¿sí?
Mientras de pronto le buscamos, es bueno que volvamos a leer en el 41 y 42 como para ver cómo dicen. Dice, el que reciba un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. ¿Sí? Y lo propio dice del discípulo, ¿no? Si es que alguien recibe a un discípulo, por cuanto es discípulo, no perderá su recompensa. Vale. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Pasaría, así tal visto como dice la Reina Valera, nos daría la impresión de que está hablando de un tipo tal vez se nos puede ocurrir como un tipo de jerarquías de, de recompensas basado en a quién se reciben. Si se recibe a discípulo, se recibe recompensa nivel discípulo. O si se recibe un profeta, se recibe recompensa nivel profeta, o lo propio con el justo. Entonces uno diría, bueno, yo quisiera recibir al que da más recompensa. Entonces no va por ahí. Entonces de pronto tenemos en alguna otra versión como dice El versículo el 41 y el 42 del capítulo 10 de Mateo. 41 dice, el que hospeda a un profeta en atención a que es profeta, recibirá premio de profeta. Vale, hasta ahí nomás. Entonces miren cómo dice, ¿no? En atención a que es profeta. ¿Sí? De pronto tenemos otra versión. Nunca dice que recibirá galardón. Pero la parte del inicio, ¿cómo dice? El que recibe a un profeta, porque es profeta. Porque es profeta. Galardón de profeta. Vale, porque es profeta. Igual de pronto tenemos por ahí alguna otra versión que diga alguna otra cosa. ¿Alguien de por ahí tiene? Por ahí, de pronto. Por ahí, de pronto, hermana Lolita, usted suele tener de pronto alguna otra versión. Sí, galardón, recompensa, y también lo que ahorita estamos viendo es como dicen, ¿no? Por cuánto es, ¿no? Yo tengo el 41, dice, cualquiera que recibe a un profeta, porque es profeta, recibirá la misma recompensa que el profeta. Y el que recibe a un tzadik, porque es un tzadik, recibirá la misma recompensa que el tzadik. De cierto, si alguno le da tan solo un vaso de agua a uno de estos pequeños, porque es mi talmid. Sí. Si les digo, seguro que no perderá su recompensa. Vale, sí. Aquí en esta dice de otra manera. ¿Cómo dice? En esta dice, el que recibe a un hombre bueno, por ser bueno, recibirá la recompensa que corresponde a un hombre bueno. Ya, ahí no dice así, ¿no? Entonces, creo que todas las versiones dicen algo parecido. Sí, entonces no hay que pasar mucho el tiempo porque vale la pena decirlo y es de las frases que no me gusta decir mucho, pero es bueno que sepamos que esos dos versículos literalmente no dicen así. Como dicen, y es algo que les va a sonar a una cosa bastante del Antiguo Testamento, porque es una frase muy recurrida ahí, ¿sí? Diría algo así. El que recibe a un profeta en nombre de profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo en nombre de justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, en nombre de discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Sí? Es decir, que no está diciendo esto de por cuánto es, o debido a que es profeta, o por cuánto es profeta. No está hablando de eso. Dice, el que recibe un profeta, pero que viene en nombre de profeta. El que recibe un justo, pero viene pero que viene en nombre de justo. Y Anita dice precisamente, ahí está. Esa es la Biblia Jubileo, si no estoy mal, ¿cierto, Anita? ¿Sí? Y voy a leerlo, ¿no? Precisamente la Jubileo dice, miren, el que recibe profeta en nombre de profeta, salario de profeta recibirá. Y el que recibe justo en nombre de justo, salario de justo recibirá. Y lo propio dice del discípulo. ¿Sí? En nombre de. Y esto, obviamente, en español no tiene mucho sentido. Porque no está hablando, y esto nos demuestra una vez más, aún para comprender el Nuevo Testamento, aunque esté en griego, porque está en griego, y acá lo tengo, está en griego, pero aún si es que alguien supiera griego, lee esto y no entiende. Porque a pesar de que está escrito en griego, está escrito con mente hebrea. ¿A qué diría? El que recibe a un naví, beshem naví. Entonces, en el nombre de. ¿Qué es ir en el nombre de? ¿Sí? Que dice en el nombre de. ¿Qué es esto de ir en el nombre de?
Pues aquí hay que ver una cosa, ¿sí? Primero, que no debemos pensar una vez más, que no debemos pensar que se está hablando de estos dos versículos como una especie de categorías de recompensas, o sea, como una categoría de recompensas, nivel profeta, nivel discípulo, nivel justo, ¿no? Es como que dependiendo a quién se recibe, uno tiene más o menos recompensa, o como pone la versión, no más o menos salario, pago. Entonces, no pensemos en eso. Lo que está diciendo, el punto de partida es el que me recibe, el que recibe cualquiera de ustedes, me recibe a mí, dice el Señor. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí. ¿A qué se refiere esto que también es profundo? No me recibe a mí, sino al que me envió. ¿A qué está refiriéndose el Señor esto? Porque cualquiera que de pronto lee eso dice, "Ah, entonces habrían dos, ¿no? A mí y al que me envió". Entonces, no. Recordemos que cuando el Señor está hablando aquí en el versículo, damos un pasito hacia atrás. Cuando está hablando aquí en el 40, dice, el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Parecería que está hablando de dos, de él y quien le envió, y que recibiría, en todo caso, si ustedes quieren así, a tres personas, al que va, al Señor y al que le envía al Señor. Estaría recibiendo a tres, pero resulta que recibe solamente a uno, es decir, que da la apertura, entiendas este recibir, el que da la apertura, el que abre sus oídos, porque no necesariamente es el que hospeda, sino también es el que abre su atención. Porque acuérdense que cuando de pronto muchos de nosotros hemos tenido alguna experiencia en esto de predicar, de pronto evangelizar, como normalmente se suele decir, a veces no se da eso de espacio dentro de los hogares, ¿no? De quedarse a dormir y tal, de pedir posada y tal, sino que a veces es más en las plazas, en las calles, en el caminar y no se le vuelve a ver a la persona. Entonces, cuando se habla del recibir a, entendamos el tener apertura, el que da oído a, ¿sí? Entonces no es recibirle literalmente, decirle, venga, quédese, hospedes, necesaria o exclusivamente, sino, sino aquel que tiene la apertura, el que está atento o presto a recibir, si se quiere, el mensaje, ¿sí? Entonces, eso punto uno. Punto dos, cuando se habla de que, una vez más, lo que le estábamos diciendo, ¿no? El que recibe al Señor recibe al que le envió. Aquí hay que acordarnos, y es una cosa que es muy chiquita, pero es bien fundamental. Cuando el Señor está hablando aquí que no me recibe a mí, se está hablando en la calidad, o digamos, por así decir, en el formato en el que Él se está presentando en ese momento, ¿sí? Es decir, no le está recibiendo al Señor Jesús tal como lo ven ahí, como un judío de la época, como un profeta, como una persona de carne y hueso, no le está recibiendo a Él en esa forma, sino está recibiendo al que le envió. ¿Y quién le envió? Pues la plenitud de la deidad, el conjunto de todas las promesas y todo aquello que ya sabemos. ¿Sí? Así que, en otras palabras, lo que está diciendo es, cuando le reciban a alguien, no piensen que le están recibiendo a la persona, ni siquiera a mí como maestro, como profeta, como tal, sino piensen que está yendo en función de algo más grande, ¿sí? De la plenitud de la deidad, y que lo que se está moviendo en ese momento cuando alguien predica, cuando alguien incluso tiene apertura de oídos, pues es Dios mismo moviendo. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es importantísimo. Porque en últimas, con estos tres versículos, lo que el Señor está cerrando con un broche de oro es como si estuviera diciendo esto. Por si acaso no se olviden que la obra, aunque van a ir en primer momento ustedes, la obra no es suya. La obra es mía. Por lo tanto, ustedes no tienen que estar ni preocupándose, digamos, como tomándose a cargo quiénes reciben, cómo les reciben, ni cómo les tratan, ni cómo no les tratan, ¿sí? Ni qué van a dejar ustedes. Porque, por ejemplo, es muy común incluso hasta ahora, ¿no? Cuando alguien va a visitar a otra persona que se le lleve algo. Entonces, que uno vaya visitando y vaya dejando algo. Entonces, que sea como que tal. Entonces, no se preocupen tanto por eso, porque ustedes lo que están haciendo, lo que nos ha tocado hacer, pues precisamente eso, al que nos recibe, al que Dios ha permitido que tenga apertura, pues es Dios mismo el que va a estar ahí, es el que va a estar haciendo así. Sí, y quizá, hermanos, también debo contarles que la semana pasada estuve allí en Guayaquil visitando una iglesia de la isla Trinitaria, que es uno de los lugares más complicados, más difíciles. Y claro, yo ya debía volver, ¿no? Pero tenía que quedarme hasta la noche
Y entonces un hermano allí me dijo, no se preocupe hermano, yo les llevo al terminal, de donde estaba en la isla Trinitaria. El terminal está muy lejos, muy lejos. Me trajo en un carro nuevo y cuando llegué al terminal me dijo, hermano, no se preocupe, yo le compro el pasaje. Me llevó a un mini market, a un market de esos, coja lo que usted quiera, hermano, yo le doy. Y así se puso, o sea, muy generoso. Yo dije, ¿cómo así, no? Entonces él no dejó que compren el pasaje ni nada. Yo digo, como Dios provee de alguna manera y Dios mismo da, cuando uno va a enseñar la palabra, en realidad nos pasamos casi todo el día con ellos y hasta la noche, pero vea cómo Dios hizo. Dios bendijo en gran manera en esa parte. Sí, a eso es, a eso se refiere. En última, si pudiéramos resumir en una frase lo que está diciendo aquí el Señor es eso, o sea, tengan en cuenta, tengan muy presente que la obra no es de ustedes. Por eso no les reciben a ustedes, les reciben a mí mismo, les estaría diciendo, están recibiéndome a mí mismo, porque es que ustedes son mis siervos, ustedes son instrumentos de mis manos, como se diría. Entonces no es tanto es como por ejemplo como lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Vosotros sois nuestras cartas, ¿no? O sea, De no es presentación. de presentación, vosotros sois nuestras cartas. Entonces, es una forma de decir, ustedes no son ustedes mismos, son un reflejo de de algo más grande que hay en ustedes. En nuestro caso es del Señor. Sí, así que por eso todo lo anterior se explica y se entiende un poco mejor. Es decir, esto es algo muy importante, ¿saben? Porque a veces lo que se suele hacer es meter mucha cabeza humana y hacer muchas estrategias y muchos planes y muchas cosas solamente, ¿no? Y hay muchos testimonios de esto, ¿no? Que de pronto líderes tuvieron ya un despuntar en su ministerio y demás. Entonces, se creyeron o consideraron que todo eso fue gracias a sus oraciones, gracias a sus ayunos, gracias a sus proyectos y que miren cuánto ha salido, ¿no? Pero ahí siempre queda la reflexión de, y bueno, y todo eso, ¿dónde está Dios? Entonces, para no llegar a ese punto, a ser muy ampulosos, muy numerosos o cosas por el estilo, muy difundidos, y después decir, bueno, ¿y será que Dios está aquí o no? Pues hay que tomar desde el principio esto, que nosotros no somos nuestros, como dice precisamente el apóstol Pablo, y que la obra que Él nos ha dado a hacer, comenzando desde los discípulos, no era de ellos. La obra no fue de Abraham, la obra no fue de Moisés, la obra no fue de Josué ni de ninguno de los profetas. La obra es del Señor y siempre ha sido así hasta que Él venga. ¿Sí? Así dice la palabra. Y por eso no nos tenemos que preocupar por la recompensa, ¿sí? Por el pago, ni tanto de uno como, a ver, ¿por qué? Porque a veces también es una cosa que tal vez no nos hemos dado cuenta, tal vez no tenemos toda esa experiencia que decir, pero tal vez sí. ¿A qué me refiero? Cuando a veces una persona, especialmente quienes van a evangelizar, quienes van a compartir el mensaje a gente que no conoce, son los que por lo general suelen tener algunas experiencias muy singulares, porque no todos reciben, no todas las personas que escuchan tienen una respuesta favorable, quiero decir. O sea, decir sí, que el Señor les toque y sí, me arrepiento y dónde me reúno, dónde estudian, quiero ir, quiero que tal, alguna cosa así. O sea, no se tiene ese nacer de nuevo con todas las personas que escuchan el mensaje y de pronto eso hemos visto muchos de nosotros, ¿no? Así que también está implícito ahí el tema de que nosotros concentrémonos en hacer lo que nos corresponde, que también el Señor, como de Él es la obra, pues Él sabrá a quién recompensa, que también es algo que está implícito, ¿sí? Así que si nosotros de pronto nos sacamos del aire, por así decirlo, ¿no? De pronto tenemos una muy buena intención, el Señor nos ha dado permiso y demás para predicar, para enseñar, para alzar nuestra voz en algún lugar, y de pronto vemos que no pasa nada, que no pasa nada, que no se crece, que no cambia o alguna cosa o no se genera lo que uno esperaría que se genere, pues no se preocupen porque es que la obra es del Señor. Lo que sí es que siempre hay que estar seguros de que el Señor nos ha mandado a hacer lo que estamos haciendo. Eso es básicamente todo. Y todo esto, como les digo, parte de tener clarísimo que la obra es del Señor, no nuestra. Sí, la obra es del Señor. Y imagínense ustedes, esto es algo tan fácil que, que de pronto nosotros a veces lo romantizamos mucho, ¿no? Y por ejemplo, creo que tal vez la mayoría de nosotros somos, por así decirlo, empleados. Creo que pocos somos o son sus propios jefes y tienen autonomía, digamos, financiera, ¿no?
O de pronto, y si no, de pronto alguna vez todos hemos trabajado, como se suele decir, bajo dependencia, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, en mi caso, yo no puedo decir, hoy voy a hacer lo que a mí me parece que es más conveniente, ¿no? Voy a hacer lo que a mí me parece. ¿Por qué? Porque es que el trabajo no es mío, o sea, la obra, en sí, lo que hay que hacer no es mío, es de la institución en la que trabajo. Y como tal, debo seguir los lineamientos que tal institución tiene. Por lo tanto, si yo me pusiera mis propias reglas y comenzara a aplicarlas ahí, a hacer lo que a mí me pareciera, de pronto a venir más tarde o cualquier otra cosa, o hacer las cosas de una manera que nadie más las hace y que solo yo creo que así está bien, ¿qué pasaría? Un caos, un caos. Claro, un caos genera un caos interno y después lo que voy a terminar siendo es expulsado de la institución donde trabaja. Entonces, eso a veces no se tiene en cuenta cuando se habla de la obra del Señor o de lo que, o de la obra de Dios o de la iglesia, etcétera. Se piensa que a veces se depende mucho de muy buenas intenciones, pero a veces no se tiene en cuenta algo, que el Señor es el dueño de la obra. Y cuando uno quiere hacer algo, imagínense en sus trabajos, imaginémonos que alguno de nosotros en cada una de nuestras labores tiene una idea estupenda, una idea brillante, que soluciona un montón de cosas. Pero ¿qué pasa si es que nosotros por nuestra propia cuenta esa idea brillante la comenzamos a ejecutar así sin más? ¿Qué pasaría? ¿Por qué? ¿Por qué nos llama la Porque atención? no estoy de acuerdo a las políticas institucionales. No algo más. Porque es que no se pide permiso. No se está autorizado para eso. Claro, si nos damos cuenta, porque es que no hemos pedido permiso. ¿Sí? Entonces, eso que tenemos como que muy pendiente, muy, muy cotidiano de pronto en nuestro día a día por nuestras labores, ¿no? Resulta que a veces vamos al mundo cristiano, al mundo de los hermanos, etcétera, y se nos olvida eso. Se nos olvida que tenemos que pedir permiso para un montón de cosas, para todo básicamente, ¿no? Y no porque no tengamos, digamos, cierta autonomía, ¿no? Sino porque es que hay que estar conscientes que la obra no es nuestra, de que si la obra no es nuestra, tengo que pedir permiso al, al, al dueño de la obra, ¿sí? Esto de pronto quienes en algún momento seguramente hicimos alguna adecuación en casa con algún albañil, ¿no es cierto? Entonces imagínense, y lo veíamos, por ejemplo, con una tía, era algo particular, porque claro, ella hizo muchas adecuaciones en su casa, y era chistoso, porque ahí veíamos precisamente esto de la importancia del dueño, ¿no? De la decisión del dueño, que aunque el maestro, el albañil, no tenía una excelente idea, la dueña de casa decía, no, hágame así, y pues, ¿qué iba a decir el maestro? Toca hacer como la jefa dice, aunque esté mal, digamos, aunque esté mal, aunque salga mal y después le toca unas cosas, ¿no? Pero básicamente es eso, o sea, es el tener conciencia de que el dueño de la obra es el Señor, ¿sí? Eso es lo que está de fondo de todo esto. Por cuanto la obra es del Señor, nosotros tenemos que estar claros cómo funciona primero esa obra, a quiénes está dirigida, qué es lo que uno tiene que hacer, y después ya las consecuencias de eso, pues no se preocupen, porque Él tiene el control de si nos pegan, si nos insultan, si nos excluyen, si no nos excluyen, si nos abrazan, lo que sea, ¿sí? Todo eso debemos de estar conscientes y hacerlo dentro del parámetro de que la obra es del Señor, ¿sí? Eso básicamente. Ahora bien, volviendo al versículo 41, que por ahí comenzamos, ¿no es cierto? Y cuando dice, el que recibe a un profeta en nombre de profeta, recibirá recompensa o pago de profeta, ahí hay que verle una cosa. Cuando aquí habla de tres personas, el profeta, el justo y el discípulo. Entonces resulta que aquí estas dos palabras al principio, de profeta y justo, obviamente no se está hablando, como decíamos, no se refieren a la calidad de la persona a quien se recibe. Es decir, si recibo profeta, recibo recompensa nivel profeta. No, sino que más bien hay que ver en nombre del profeta. No sé si me explico. Es decir, profetas y justos hay un montón. Y discípulos hay un montón. Pero hay que ver en nombre, si vienen en nombre de. Exacto. Si vienen en nombre de profeta o si vienen en nombre de
justo o si vienen en nombre de discípulo. ¿Sí? Ahora, venir en nombre de, porque básicamente esa es la frase, venir en nombre de, porque viene en nombre de, es muy parecido a lo que, a algunas frases que se encuentran por ahí por la Biblia, y básicamente a lo que se refiere es con con las aptitudes de. O sea, es como decir, cuando reciben a un discípulo o a un profeta o a un justo, pero legítimo. ¿Sí? Cuando reciben a un profeta en nombre de profeta. Es decir, un profeta que realmente es profeta. ¿Cómo se sabe? O a un justo que realmente es justo. O a un discípulo que realmente es discípulo, funciona esto. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se sabe? Por precisamente lo que habíamos dicho en el fondo. Porque sabemos que está obrando no para sí, sino para el Señor. Entonces, esto es a veces algo que es muy, muy delicado y que eh, puede sonar fácil decir, bueno, es porque busca la obra del Señor, pero resulta que en últimas, en determinar eso, pues sí depende mucho de que el Señor nos dé discernimiento, por precisamente una advertencia que se hace, por ejemplo, en Judas y en Segunda de Pedro, respecto de los falsos maestros y todo aquello que parecen, pero no son. ¿Sí? Entonces a eso se refiere. Es decir, siempre hay que verificar que sea un profeta, pero que venga en nombre de profeta o con el nombre de profeta. O que sea un discípulo que venga con el nombre de discípulo. Que sea un justo que venga con el nombre de un justo. Y además de que cada uno de estos tiene cierto rango de actividad, digamos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, el que recibe a un discípulo es como decir el que recibe a un estudiante. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, sí, tal vez ustedes han tenido experiencias de precisamente de recibir a hermanos que, por ejemplo, son estudiantes de un instituto, ¿no? Que suelen hacer sus intercambios y cosas por el estilo. Entonces, se les recibe ¿cómo? Como estudiantes, como estudiantes. Aún no son, digamos, como, no ha terminado, digamos, su formación o el curso que está pasando, etcétera. Entonces, se les recibe en nombre de estudiante, es decir, con las cualidades de estudiante. ¿Sí? Eso implica que la actuación que deba hacer la persona se debe ceñir a las de un estudiante. Por otro lado, un profeta lo propio y un justo lo propio, ¿sí? Porque esto va a ayudar un montón precisamente a la obra del Señor, ¿sí? No es mucho el tema, pero básicamente es estar conscientes de quién se recibe y qué es lo que tiene que hacer o cuál es su función dentro del cuerpo. Y según eso se le puede, digamos, recibir. Sí, porque por ejemplo, si uno recibe un profeta, es decir, alguien que proclama la palabra, ¿sí? No se le va a poner digamos, a sentarse, digamos, ahí a aprender, digamos, porque no es estudiante, a diferencia de un estudiante, que si me dicen, vea, le mando un aprendiz, no le voy a poner a dar clases, ¿me explico? Sí, básicamente es a eso, ¿sí? Entonces, en últimas, lo que está diciendo también es un tema de reciprocidad respecto a lo que hablábamos, de la apertura que debe haber cuando alguien recibe a una persona enviada por el Señor, ¿sí? Y que aún si se da un vaso de agua, que básicamente es como decir lo más sencillo, un vaso con agua, un vaso de agua, pues es lo más sencillo que se tiene que igual se ha ganado su recompensa. Ahora, no está tanto en el que se da, en el que uno recibe, si es un vaso de agua, sino más bien a qué significa, ¿sí? Bueno, entre paréntesis está bien dicho vaso con agua, vaso de agua. Está bien dicho, sí. Sí, está aceptado, si cualquiera de las dos funciona. Sí, entonces, no es tanto por el líquido en sí, ¿no? El vaso de agua, ¿no? Sino a qué representa. ¿Qué es el vaso con agua? Es una bebida que me dicen que necesita el cuerpo. Sí, es lo más principal, pero saben, a veces es lo único que se tiene. A veces es lo único que se tiene. Así que pensemos por el otro lado. Sí, que cuando una persona da un vaso con agua. Cuando a veces no tiene para un juguito. Exacto, cuando es lo Cuando- único que tiene. Por ejemplo, en esta semana, conversando con unos compañeros del trabajo, conversaba una compañera que en algún momento le tocó trabajar en derechos humanos y estas cosas, y se iba a ver precisamente el estado de las cárceles. Y claro, dentro de sus visitas tenían que ser muy meticulosos en cómo viven ahí. Entonces dice que las personas de ahí se portan muy, muy amigables y como viven una situación paupérrima de llorar, digamos, y todo,
pues ellos del agua lluvia y todo eso recolectan el agua porque no tienen agua. Un agua amarilla, así, le dicen, tenga, sírvase agua. ¿Me explico? Entonces, es lo que tienen. Entonces, ¿quién va a dar un vaso de agua? El que no tiene Pues el que más no tiene que más dar. Entonces, a eso va todo, a la sencillez, ¿sí? A la sencillez. Entonces, aún el que da un vaso de agua, decir que no tiene más que dar como que un vaso de agua, pues ese sepan que ese acto de reciprocidad, decir, vea, tenga el vaso con agua, porque es lo que hay, pues es porque no tanto porque me ha reconocido como profeta o porque ya soy discípulo, no, 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 es porque en esa persona ha nacido el Señor. Esa es la cuestión, porque es algo bien simpático que se suele dar en las personas, que se ve también en hechos, ¿no? Cuando se predica a las personas, a los hermanos, todo lo demás, se dice, bueno, ¿qué hemos de hacer? Y solitos comienzan a dar. Solitos comienzan a dar, es una cosa hermosísima. Cuando una de las primeras cosas que pasa cuando el Señor obra en nuestras vidas es que comenzamos a ser sueltos, a dar, a ser más generosos, ¿no? Entonces, exacto. Entonces, cuando una persona dé un vaso y todavía de agua fría, es decir, que es todavía más pobre, ¿no? Claro, ni siquiera un tecito caliente, ¿no? Por lo menos agüita caliente, no, agua fría. Y es una persona que no tiene más que eso, ¿sí? Entonces, cuando aún una persona que está en capacidad de dar un vaso de agua fría, ¿sí? Pues entonces sepan que esa persona ya recibió el don. Entonces, con eso dense por satisfechos. ¿Sí? Dense por satisfechos y eso implica muchas cosas. El tratarle como hermano, el preocuparse por la persona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente es eso, ¿sí? Entonces, como para ir cerrando todo el capítulo de Mateo, ¿sí? El capítulo 10 de Mateo. Después de que el Señor les dio una clase magistral en el Sermón de la Montaña, ustedes se acuerdan, ¿no? De todas las cosas que eran respecto de la interpretación de la ley, las tradiciones, todo aquello, pues ahora les pone en horma, como se diría, ¿no? Les pone en horma a los discípulos, aunque en ese momento seguramente no lo entendieron, pero les pone en horma respecto de qué tienen que hacer ellos, ¿sí? Y aquí llama mucho la atención una cosa, ¿sí? Llama mucho la atención una cosa, y fíjense ustedes del esquema de Mateo. El esquema de Mateo comienza con el Señor solo, recluta a su gente o comienza, digamos, al sermón de la montaña y después comienza a hacer un montón de milagros. Después va a dar otra buena enseñanza y comienza a hacer otros milagros. Entonces el esquema de Mateo va por ahí. Es simpático verlo. Es decir, todo lo que ahora te enseñé, pues vamos y practiquemos. Entonces, para que veamos también, ¿no? Que esa es una muy buena metodología, ¿sí? Es decir, hablamos una hora, pero practicamos sobre lo que hablamos de esa hora un mes. ¿Sí me explico? Y después, ya que vemos que practicamos eso un mes, pues les hablo otra hora, ya, o todo un día, y vamos a practicar otro mes, todo lo que hablamos en ese día, por así decirlo. Entonces, es otro tipo de enseñanza que nosotros no tenemos mucho, ¿no? Porque por el día a día y todo lo demás, es como que hay una premura por avanzar, ¿no? Que ya avancemos. Pero no, a veces es muy bueno que cimentemos lo que estamos aprendiendo también. Y eso tiene que ver como para dejar iniciado el capítulo 11, ¿no? Que dice, miren, cuando el Señor Jesús, bueno, terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, terminó de comisionar, dice ahí, comisionar a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Entonces, miren ustedes, entonces dijo, hasta aquí, como diciendo, hasta aquí han escuchado, está muy bonito todo, pero es hora de que cimiento. Entonces, ¿a dónde se fue? A las ciudades de ellos. ¿Sí? A las ciudades de ellos. ¿Y qué les había dicho? Vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fueron a las ciudades de cada uno de los discípulos y fueron a predicar. Y ahí se intuye muchas cosas, ¿no? Se deduce muchas cosas, porque en la ciudad de cada uno de ellos, ¿quién estaría en principio? La familia. Y ahora vayan ustedes a predicar a la familia. ¿No? Entonces, es una experiencia muy, muy formadora. ¿No? Es una experiencia muy formadora porque por lo general los de la familia, como bien les había dicho aquí, el que prefiere a padre y madre, pues ahora vayan y prediquen vayan y prediquen y vamos a predicar, o sea, vamos y practiquen, o sea, todo lo que les habló. Aquí nos dicen un versículo y fueron a predicar en las ciudades de ellos. Dicen un versículo, pero hay que desmenuzarle todo lo que les enseñó. Que no se preocupen cuando les persigan, no se preocupen cuando les hablen, cuando les voten, cuando no les reciban, si les dan un vaso de agua, digan las cosas como yo les enseñé que digan, no quiten, no pongan. Todo eso está diciéndonos en un versículo. Y después se fue y fue a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Sí, entonces en la metodología del Señor es hermosísima.
Ya les digo, aquí, por ejemplo, ¿cuánto creen ustedes que se puede demorar en leer este capítulo 10, por ejemplo? Con pausas y con todo. ¿Qué será? ¿Una hora, 2 horas? Siendo muy, sí, en leer, o sea, en el hablar, ¿no? Como decir, ¿cuánto se habrá demorado en decir todo esto el Señor? Tal vez, o sea, exageradísimo, tal vez con algún, como digamos, suponiendo que esto sea el resumen, por así decirlo, eh, ¿qué será? Unas 2 horas, pero resulta que después se fue a las ciudades, o sea, pasó más tiempo haciendo que enseñando, que hablando. Y eso es algo que precisamente aquí parece inversamente proporcional. Parecería que lo más importante es del discurso que ha dado, ¿no? La cátedra, la enseñanza, ¿no? Que sí, pero resulta que en un versículo nos pone lo que toca hacer de vuelta, lo que toca hacer consecuentemente, que es poner en práctica todo lo que hemos aprendido en 1 o 2 horas, ¿sí? Y eso, por ejemplo, es una enseñanza muy de laboratorio. Yo no soy muy de eso, pero porque no tuve tampoco, yo escogí otra especialidad, pero quienes creo que han estado cerca del laboratorio, pues de eso, básicamente. Lo que se aprende a veces, es un pequeño párrafo, una pequeña cosa que se aprende y después ya póngase los gas, los lentes, los implementos y póngase ahí con las cosas, ¿no? Al laboratorio, porque no tengo tanto que saber la teoría, sino saber cómo se hace la cosa, ¿sí? Entonces, a eso va, ¿sí? Y eso estamos llamados nosotros. Y ahora, si ponemos de manera, por ejemplo, de una manera un poco proporcional, digamos, ¿sí? En teoría, por poner así solo el ejemplo, en teoría tenemos, como nos decía Carmita el Shabbat pasado, tenemos más o menos 24 horas a la semana en donde de ley tenemos tiempo para estudiar, para orar, para conversar de las cosas del Señor, etcétera, como para estudiar básicamente, ya. Pero resulta que tenemos en cambio otros 6 días enteritos en donde no necesariamente tengo que estudiar así como se lo debe hacer un Shabbat, ¿sí? Sino que ahí en cambio tengo que practicar lo que aprendí durante las 24 horas anteriores. Que eso es algo que, por ejemplo, sería muy bueno ver de alguna manera cómo Dios nos puede guiar a implementar eso, por ejemplo. Si supongamos, todavía estamos a media semana, ¿se acuerdan ustedes? Entonces, ¿se acuerdan que, por ejemplo, en el Shabbat pasado hablamos del tema del jubileo, del año de Yovel, y de todas las implicaciones prácticas que tenía eso ahora respecto de la solidaridad, del no acumular, etcétera? Entonces, por ejemplo, ya con eso tenemos mucho que aplicar durante estos 6 días. Incluso, por ejemplo, créanme que a veces no da tiempo ni de estudiar de otras cosas, ni digamos, abundar en las cosas que uno quiere aprender, hasta que se cimiente eso. Hasta que se cimiente eso, ¿sí? Entonces, es bueno que lo vayamos haciendo así, y si de pronto quienes van a compartirnos en este Shabbat pueden también tomar algo de lo que estamos haciendo, sería estupendo, como sacar enseñanzas prácticas que podamos practicar durante la semana, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, si estamos hablando del Yobel, de la redención, de lo que corresponde hablar, pues cómo aplicarlo en la vida práctica durante la semana. Y créanme que si aplicamos eso, las 3 horas que Dios nos permite reunirnos cada Shabbat, van a ser producentes, van a ser muy, muy, muy buenas en la medida en la que aquello que se habla ahí, por lo menos en la semana siguiente se practica. Va a haber testimonio. Porque va a haber testimonios, va a haber algo que nos impactó, va a haber algo que se hizo carne, como se dice. Ya no va a ser solamente, bueno, sí, el año de jubileo está en Levítico 25. ¿Y de qué me sirve eso? ¿Sí? O sea, casi en práctica, ¿de qué me sirve eso? Saber que tal cosa está en tal pasaje, ¿de qué me sirve? No me sirve de mucho si es que durante la semana, sabiendo eso, no apliqué lo que estaba ahí, ¿sí? Entonces, esa es la enseñanza, digamos, de la reflexión a la que Viren nos ha llevado estos apenas 3 versículos, 4 con el primero del capítulo 11, ¿no? A profundizar en esto, ¿sí? Entonces, vale la pena, como dice el apóstol Pablo, no tengan un poco de paciencia, no es que quiera hacer, digamos, cansón, ¿no? Pero es bueno repetirlo. Una vez más, la obra no es nuestra y tenemos que aprender a ser buenos obreros. ¿Cómo se aprende a ser buenos obreros? Pues practicando, repitiendo. Y una buena forma de hacerlo es al menos, ¿sí? Al menos como para comenzar, aquello que hemos aprendido en los Shabbats,
en los Shabbatot o el Shabbat, en el estudio de la Parashá, etcétera, pues practicarlo en la semana, ¿sí? Ir poco a poco, porque más vale que aquello que aprendemos lo practicamos antes que saber un montón y saber mal a veces y no practicarlo. ¿Sí? Exacto, saberlo bien y no hacerlo. Exactamente. Entonces, fíjense ustedes, a eso vamos todos, ¿no? A eso vamos. Entonces, Eso es muy importante. ujú, Esto que has dicho, Josué, ese es el corazón de todo, porque el Señor no simplemente dio teoría tanto, sino que enseñó a hacer. Y bien dice, ¿no? Que los hacedores de la palabra es hacer la palabra. Entonces, el hacer la palabra, ¿en dónde? En el trabajo de uno, donde a uno le conoce. En la familia, porque allí le conocen con todos los defectos, con las virtudes y con todo. Porque a veces en el templo, a donde vamos, nos reunimos, donde estamos entre hermanos, ahí todos somos buenos. Pero en la familia uno le conoce con lo bueno y lo malo, con las virtudes y los defectos. En el medio donde uno trabaja, también a uno le conocen perfectamente bien. Entonces, con todo esto, en el medio en que nos desenvolvemos, es allí donde tenemos que mostrar y hacer la palabra. Es decir, compartir, hablar, si es que hay cómo aconsejar, orientar. De pronto también a veces hay, ¿no? A veces hay casos, como dice la palabra, que nosotros no compartamos de aquello que a veces se oye, que comienzan con conversaciones no sanas, y de pronto uno se mete allí también y está riéndose con ellos. No dice la palabra. Entonces, donde estemos, tenemos que ser luz, testimonio, hacer la palabra, lo que vamos aprendiendo, y de esa manera queda bien cimentada en nuestro ser. Solo cuando se hace la palabra, queda sembrada en nuestro corazón. Porque si solo aprendo, más luego me olvido y no pasa nada. Pero cuando se hace la palabra, entonces eso sí da resultado y nos hace crecer. ujú. Así es. Así es. Entonces, fíjense qué hermosa conclusión a la que hemos llegado. Y esto vale la pena, ¿no? Solo como para ya ir terminando también. am, ¿qué me pasó a mí? Me pasó a mí, seguramente nos pasó a varios. Y es que cuando nos adentramos un poco en esto de conocer un poco del hebreo, de cosas por el estilo, nos dio una falsa sensación de que no conocimos nada, de que ay, toca aprender todo de nuevo. Y no, no del todo. Hay cosas que sí hay que reformar, pero hay tiempo. Ese es el asunto. Hay tiempo. Hay tiempo. O sea, imagínense ustedes, aún el mal llamado, ¿no? Ladrón bueno, ¿no? Aún el que se arrepintió junto al Señor, aún ese hizo las cosas que tenía que hacer. Ahí al borde de la muerte, pero hizo las cosas que tenía que hacer. ¿Sí? Así que no nos apresuremos, no pensemos que, ay, he estado mal tantos años y tengo que redimir el tiempo, tengo que poner un estudio tras otro, ¿no? O leerme capítulo tras capítulo y así como que correr. No hace falta, no hace falta. Sí, habrá cosas que se deben ir aprendiendo con cierta más premura que otras, pero no hay que perder la calma por eso, no hay que perder la calma por eso. Yo les digo, me pasó, me pasó, tuve también esa sensación de que, ay, no sabía nada, por Dios, esto es totalmente otra cosa. No, es que todos están mal, no, es que así no se enseña nunca, nadie sabe estas cosas, solo nosotros. Entonces resulta que a veces por plantearse este tipo de cosas, eh, a veces a veces el que sale mal parado es uno mismo. ¿Sí? Entonces, no hay que tomar esa posición, no es sano tomar esa posición, y más bien es ir estudiando poco a poco, cada cual en su ritmo, y también algo muy importante, no compararse, ¿sí? No hay que compararse, no hay que compararse, porque, por ejemplo, en algún momento, por ejemplo, yo me admiraba mucho, por ejemplo, aquí de nuestra hermana Carmita, por ejemplo, de esa facilidad y eso que seguramente todos hemos podido ver, ¿no? De cómo ella estudia, de cómo articula las cosas y todo.
Y yo cuando recién comencé decía, wow, estoy pero tan enanito, me siento tan, pero no soy nadie, pero hoy no, ¿cuándo llegaré a tal cosa? ¿no? A semejante cosa, o me comparaba con algún predicador o con algún maestro y decía, ay, no, pero yo no soy nadie, pero hoy, Señor, tengo que esforzarme para... No, no, necesariamente, cada cual estamos de nuestro ritmo. Y lo importante es que lo que sepamos, lo hagamos y lo hagamos bien. Eso es lo que importa, ¿sí? Y para eso estamos también, hermanos, que Dios nos pone a compartir la palabra, para ayudar en ese crecimiento, para saber, para dar un poco de luz, de pronto que quienes hemos también de alguna manera estudiado un poco más, tenemos algún acceso a algún material más para saber eso, ¿sí? Porque también me di cuenta de una cosa, ¿saben? Hoy en nuestra realidad es que cada cual tiene su Biblia, cada cual tiene computadora, cada cual tiene sus propios, tiene acceso a un montón de materiales. Pero en la época del Señor Jesús no. En la época de Moisés no. ¿Y cómo era la vida? Alguna vez me pregunté eso, ¿no? ¿Cómo era la vida? Porque ahí no se les puede decir, hermanito, leerá la Biblia. Y de pronto sentirnos como tal vez lo que en algún momento sentimos nosotros, ¿no? Hoy no leí la Biblia, hoy no leí la Biblia, hoy no leí la Biblia, ¿no? Teniendo ahí, ¿no? Pero en esa época no podían sentirse mal porque no tenían. Pero era otra dinámica. ¿Y cómo prosperó la cosa en esa época, cuando no había Biblia personal, no había Biblia para niños, Biblia con dibujitos, Biblia con colores, Biblia con tantas cosas que tenemos hoy que ayudan mucho, ¿no? Pero no había todo eso, pues había el tema de ir a escuchar, que ni siquiera había que, a ver, de hermanito, a ver quién quiere leer, ¿no? Porque no todos sabían leer, ¿no? Y no todos tenían para. Entonces, alguien lea y los demás escuchen. Y que lo que hayan escuchado se les quede grabado. Y que lo que se les quede grabado vayan a repetir a la casa, vayan a repetir a los hijos y en eso estén practicando la semana. ¿Sí? Entonces, a todo esto quiero decir, ¿no? Como corolario y todo esto, no es tanto la cantidad de lo que se estudia, sino que, una vez más, que lo que se sepa bien primero, ¿sí? Se sepa bien. Y segundo, que lo que se sepa bien, sea mucho, sea poco, se practique de una manera correcta. Eso es lo que da todo, ¿sí? Y no nos pongamos en aprietos, ¿sí? Y eso tampoco, porque a veces se suele tener el efecto contrario, el efecto adverso, que a veces se dice eso, entonces dicen, ah, bueno, entonces uno se relaja, no estudio, no hago nada, entonces ya, tampoco, ¿sí? Tampoco quiero decir eso, sí, los extremos son malos, así que simplemente ser como dice, Constante. cada cual estar ocupado de su propia carrera, por así decirlo, y saber que dentro de eso estamos los hermanos para apoyarnos, que como por ejemplo en los estudios hemos visto un montón de cosas, ahí está Gavita que nos ha ayudado un montón con el tema de las comidas, está Jesse con el tema de cómo funciona el cuerpo que nos ha enseñado y que habla a veces de los tendones, de cosas que uno ni sabe, pero Jesse entiende cosas más rápidas, la propia Gaby, o así, cada cual con sus diferentes aptitudes, dones, conocimientos que aportan, ¿sí? Y a eso es a lo que vamos, ¿sí? Entonces no nos comparemos, vamos cada cual al ritmo, y aquí estamos también los hermanos para seguir aprendiendo, seguir enseñando y también apoyarnos en que hagamos las cosas de una manera eh, coherente, lógica, calmada, paciente, ¿sí? Pero sin pausa, digamos, ¿sí? Sin detenerse, ¿sí? Constante, ¿sí? ¿Vale? Entonces creo que sí podemos terminar finalmente el capítulo 10 y dejar comenzado el capítulo 11. Quizá tenemos preguntas por ahí. ¿No? Vale, ok. Entonces terminaríamos así.